Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Es con mucho gusto que nos reunimos nuevamente, como cada miércoles, primer miércoles de cada mes en los últimos 6 meses, para hablar acerca de la política sobre igualdad de género y no discriminación de la CEFS, en este ciclo de charlas llamada Mano a Mano. Lamentablemente, en esta ocasión, no voy a poder, como ha sido la tónica en los últimos 5 encuentros, no voy a poder estar con ustedes durante la sesión completa. Simplemente quería darles estas palabras de bienvenida y decirles que ha sido un absoluto agrado contar con la participación, tan alta y activa participación durante todos estos meses. Sabemos que los webinarios son un formato que fue muy popular en medio de la pandemia, pero que temíamos que no fuera tan exitoso, y estamos muy felices de que estábamos equivocadas y que efectivamente ha sido un ciclo muy, muy exitoso. Tanto desde el punto de vista de la participación como de los temas muy interesantes que han tocado las distintas personas que nos han acompañado a lo largo de estos 6 meses. Pero, como nadie es imprescindible y como tenemos un increíble equipo en el GTG, voy a dejar con la moderadora de este evento. Ella es Nayadet Lavé, es administradora pública y trabaja como consultora en el grupo de trabajo sobre igualdad de género y no discriminación, a quien cederé la palabra para que modere este conversatorio. Nayadet, todo tuyo el micrófono. Naya, no te estamos escuchando. Todavía no te escuchamos, Naya. No sé qué ha pasado. Vea Hola, si tú... Ahora sí. ahora sí, ya, perdón. En esta ocasión nos reunimos para reflexionar y aprender sobre el eje de funciones de auditoría, el último eje de nuestra política sobre igualdad de género y no discriminación. Antes de empezar la charla magistral, es un honor para mí presentar al Contralor General de la República de Chile y presidente del Grupo de Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminación de la OLACEF, Jorge Bermúdez, que nos entregará las palabras inaugurales de esta última charla magistral. Adelante, Contralor. Muy buenos días y muy buenas tardes a todas y todos quienes nos siguen en este último evento, en esta última charla magistral del ciclo de charlas magistrales y conversatorios Manos a la Obra, Políticas sobre Igualdad de Género y No Discriminación. En primer lugar, quiero felicitar sinceramente al grupo de trabajo de OLACEF sobre no discriminación e igualdad de género, bueno, que efectivamente preside la AFS de Chile, quien ha llevado adelante este trabajo, pero también quiero felicitar a todas las AFS que nos han colaborado durante estos 6 primeros miércoles de cada mes, y también quiero agradecer muy sinceramente y como siempre la colaboración que tenemos desde la GIZ, la cooperación alemana, quienes también con su compromiso nos ayudan a llevar adelante este tipo de iniciativas. Estoy muy contento de que en OLACEF esta temática sea efectivamente una temática que es real, es una temática que no es solo una declaración. Nuestra política de igualdad de género y no discriminación es una realidad, y es una realidad que se lleva a la práctica y que además es medible. Y este tipo de eventos, este tipo de charlas magistrales se insertan dentro de esa política y dentro de esta decisión, efectivamente, de poder hacer los temas de género como un tema que sean efectivamente materia de la gestión de las EFS. Este coloquio, este ciclo de coloquios o de charlas comenzó tomando cada uno de los ejes de la política de igualdad y no discriminación. Como se recordarán, el primer eje dice relación con la cultura ética que debe existir al interior de las organizaciones de nuestras EFS para comprender de mejor manera las prácticas que incentiven y llevar a ser efectivas esas prácticas que incentiven la probidad, la integridad, con un enfoque y una inclusión de la perspectiva de género. Luego tuvimos un conversatorio que se inicia con una charla magistral relativa a la inclusión.
Allí pudimos ver la importancia de contar con instituciones como las nuestras, que efectivamente velen porque cada una de las personas funcionarias, independientemente de su orientación, independientemente de su género, puedan ser integradas y puedan desarrollarse plenamente en nuestras organizaciones. Luego, tuvimos un tema muy importante y que desgraciadamente muchas veces está en boga, muchas veces nos sorprende y no debería dejar de sorprendernos porque eso quiere decir que todavía podemos reaccionar. Y me refiero a al tercer eje que se refiere a las situaciones de acoso y hostigamiento sexual y laboral. Esta es una realidad, es la peor cara en la que se muestra la discriminación y la desigualdad entre los géneros y por tanto, de momento en que nosotros dentro de la CEPS lo tomamos, lo ponemos de relieve, pero también quiere decir que no solo lo transparentamos, sino que tomamos medidas, hacemos cosas para que ello no se produzca y para prevenirlo. La cuarta charla estuvo relacionada a la cultura organizacional. La cultura en cada una de nuestras organizaciones es importante porque implica que haya políticas internas con perspectiva de género, que existan campañas de sensibilización para que la igualdad de género, la no discriminación, sea una realidad y para que la inclusión efectivamente se haya producido. La charla siguiente se refería, a la quinta, a la gestión de las personas. Y esto se refiere sobre todo a, y así lo entiendo yo, a que efectivamente uno muchas veces puede decir, la mujer, por centrarlo en esa situación, tiene todas las perspectivas para avanzar en su carrera, pero hay una realidad que es el techo de cristal. Cuando hacemos gestión de las personas con perspectiva de género, asumimos también que hay muchas variables, muchos elementos que todavía están en nuestras culturas organizacionales y que están insertas en la gestión de las personas que impiden un desarrollo pleno profesional de las mujeres, de las personas con otra orientación, y eso hace muchas veces que, por ejemplo, la vida personal, la vida familiar y la vida laboral sean muy difíciles de poder conciliar, y eso nos lleva, por ejemplo, al ya señalado techo de cristal. Hoy día tenemos la última charla magistral y conversatorio, y se refiere al sexto eje, donde vamos a hacer la relación entre las funciones de auditoría y, que es evidentemente el núcleo duro de la función que realizan las entidades fiscalizadoras superiores, y la aproximación de género. Este eje, el sexto eje, lo que hace es promover que las distintas entidades fiscalizadoras superiores apliquen una perspectiva de género, no solo al interior de sus organizaciones con sus propias personas funcionarias, sino que también en la labor que realizan. Es decir, que la labor de auditoría incorporemos la perspectiva de género para efectivamente tener esas auditorías más modernas que incorporen esa variable y que hasta ahora la habíamos dejado un poco soslayada. Este tipo de decisiones, este tipo de sensibilización son las que nos permiten que efectivamente hagamos cambios y que efectivamente nuestra política de igualdad de género y no discriminación sea realidad en la región de las entidades fiscalizadoras superiores de Latinoamérica y el Caribe. Estas actividades forman parte evidentemente de nuestra política, están dentro de nuestro plan de trabajo, pero además creo que van mucho más allá. Están dentro de esta decisión que hemos tomado dentro de nuestra región de que los temas relativos a igualdad de género y no discriminación sean temas relevantes, sean temas que se discuten y sean temas que los hacemos propios para que nuestras organizaciones sean mucho mejores. Espero sinceramente que este ciclo de conversatorios y de charlas magistrales haya sido del agrado de quienes los han seguido. Ha habido un equipo detrás, ustedes, quiero simplemente hacer presente que para que esto resulte siempre hay profesionales dedicados, hay personas que se mueven para poder traer a los expositores, hay feedback que después se hace para poder saber qué salió mejor, qué salió no tan bien y qué salió un poco mejor, y así poder ir aprendiendo también de esa experiencia. Quiero terminar diciéndoles que agradezco mucho que hayan podido sostener este ciclo de charlas magistrales en el grupo de Igualdad de Género y No Discriminación. Creo que es una gran iniciativa que pone de relieve, lo ya dicho, que por lo menos en la región de la CEPS, la igualdad de género y la no discriminación es un tema relevante, es un tema importante y es un tema del cual nosotros, nosotras, nosotres, todos nos hemos hecho cargo. Les agradezco sinceramente, les agradezco que nos hayan seguido y le devuelvo a nuestra moderadora la palabra para que pueda seguir adelante con el seminario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Contralor. Después de esta breve introducción, quisiera presentarle a nuestras personas panelistas que nos acompañan hoy, pero antes de empezar les comentamos que contamos con un panelista que habla portugués. Y para poderles facilitar su comprensión de este webinario contamos con intérpretes de español y portugués. En la barra de aquí abajo podrá ver como un circulito que parece el mundo y ahí podrán seleccionar el idioma en el que prefieren escuchar este webinario. Entonces comenzamos. Por un lado tenemos a nuestra panelista, la señora Petra Schierhofer, espero haberlo pronunciado bien, quien es gerente senior en la unidad de apoyo estratégico y punto focal de género en la iniciativa de desarrollo de la Intosai IDI. Petra es la encargada de la integración de la perspectiva de género en todo el trabajo de la IDI, encabezando el desarrollo de la estrategia de género y la política de género de la IDI. Petra cuenta con una maestría de Ciencias Políticas de la Universidad de Viena y una maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Kiel. Actualmente trabaja en Viena como empleada regional de la IDI. Adelante, Petra, si quieres saludar. Muchas gracias y muy buenos días o tardes a todas y todos. Y muchas gracias por esta invitación. Es un gran placer para mí estar con ustedes hoy en esta última edición de las charlas magistrales. Y gracias también porque me reciben en este círculo de hispanohablantes, aunque mi español no es perfecto. Así que me gustaría pedirles que disculpen mi español y mis errores de lenguaje. Me gustaría también felicitar al GTG por su política de género y no discriminación. En la IDI también el tema del género y de la inclusión es muy importante y nosotros y nosotras también tenemos una política de género y una estrategia de género, y como punto focal de género en la IDI, yo sé que es muchísimo trabajo, no solamente escribir estos documentos, pero también implementarlos. Muchas gracias, Petra. Por otro lado tenemos al auditor Joao Ribeiro de Santos. Él es auditor federal de control externo del Tribunal de Cuentas de Brasil durante 16 años. Joao tiene una maestría y un doctorado en educación por la Universidad Federal de Pará con un enfoque en políticas educativas. Bienvenido, Joao. Si quieres, puedes saludar a nuestra audiencia. Bom dia a todos e a todas, né? Primeiramente, Muy buenos días a todos y todas. Primeramente quiero agradecer la invitación por participar de este evento en nombre de nuestro secretario de la unidad específica que trata las políticas educativas del Tribunal de Cuentas de la Unión, señor Alípio Díaz dos Santos, que lamentablemente no pudo participar de este evento, pero me pasó esta función de estar aquí con ustedes. Y la discusión de género y no discriminación nos interesa mucho en los trabajos que hacemos. Na atuação educacional, né? Y fuimos uno de los primeros en actuar en el ámbito educativo, por ejemplo, en términos de la educación infantil, pensando ya en políticas no discriminatorias de la mujer en el mercado de trabajo, una vez que estas políticas educacionales les permite ser ingresadas en el mercado de trabajo con más autonomía. Entonces, aunque no tengo estudios en el tema de géneros, el tema de la desigualdad nos interesa mucho. Entonces, participar aquí es excelente, es un momento oportuno para intercambio de experiencias y para esa discusión más amplia en el ámbito de las diferentes unidades de control. Muchas gracias a todos y todas y que tengamos todos un excelente evento. Muchas gracias, Joao. Bueno, antes de comenzar con el conversatorio, los invitamos a ir a www.menti.com. Ahora en pantalla se está proyectando, pueden escanear incluso el código QR o ir a la página y introducir el código 61 76 87 89 y contestar nuestra pregunta. ¿Sabe usted cuál es el objetivo principal de las auditorías coordinadas? Lo repito nuevamente, pueden ingresar a www.menti.com y ingresar el código 61 76 87 89 o escanear el código QR. Eso, muchas gracias, Gustavo. Bueno,
Ahora daremos inicio al conversatorio y quisiera primeramente comenzar con una pregunta para Petra. Tenemos claro que, bueno, la IDI es una entidad observadora de la OLACEF, quien nos da apoyo en muchas ocasiones, pero respecto a los temas de auditoría con perspectiva de género, inclusión y diversidad, ¿nos podrías explicar, Petra, cómo la IDI apoya a las EFS de la OLACEF para realizar estas auditorías? Sí, claro. En nuestra estrategia de género, en la IDI tenemos dos prioridades estratégicas y una de ellas es apoyar a las EFS como organizaciones receptivas a las cuestiones de género, como instituciones, y también que las EFS realizan auditorías que favorecen la igualdad de género. Y en la IDI queremos apoyar a las EFS para incorporar el tema del género y de la inclusión en las auditorías como enfoque o como transversalización. Y pueden ser auditorías financieras, de cumplimiento o de desempeño. Y apoyamos también a las EFS a través de las auditorías coordinadas o, en nuestro caso, cooperativas. Y me gustaría darles dos ejemplos concretos de nuestro apoyo a las EFS en la auditoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles o los ODS. Y los dos ejemplos son auditorías coordinadas o cooperativas. Y permítanme comenzar con un ejemplo que ustedes conocen muy bien porque se menciona en su política, pero también es importante para nosotros y nosotras en la IDI. Y es el ejemplo de las auditorías sobre la preparación de los gobiernos nacionales en implementar los ODS. Que nadie se quede atrás es el principio central y eso implica también para las EFS cuestionar la equidad y las consideraciones de igualdad. Y en 2016 comenzamos a apoyar a 73 EFS en diferentes partes del mundo para realizar auditorías de desempeño vinculadas a las ODS. Y este incluyó también las 16 EFS de América Latina y, como lo saben, la OLACEF se concentró en esta auditoría coordinada en el ODS 5, la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y el eslogan de todas estas auditorías de los ODS era dejar a nadie atrás. Y sabemos que a menudo las mujeres y también las niñas se quedan atrás. Pero aquí también tenemos que mirar el tema de la interseccionalidad porque no todas las mujeres tienen la misma experiencia y no todas las mujeres se quedan atrás. Hay grandes diferencias. Y en el caso de la OLACEF, la IDI apoyó a las EFS para efectuar estas auditorías sobre el ODS 5 y en este momento continuaremos también trabajando con la región y estas auditorías en nuestra iniciativa de facilitar el impacto de la auditoría. Y desde entonces, y con esta experiencia, y eso es mi segundo ejemplo, en la IDI hemos seguido adelante con nuestro apoyo a las auditorías de implementación de los ODS. Y por eso desarrollamos nuestro modelo de auditoría de ODS de la IDI, el ISAM. Y el ISAM es un manual o guía práctica destinada a apoyar a las EFS en la realización de auditorías de implementación de los ODS. Y uno de los 5 principios del ISAM es ser inclusivo. Y eso significa que
en el diseño de este documento, en el ISAM, intentamos integrar las consideraciones en materia de género e inclusión. Y el ISAM también incluye una ilustración que se refiere a la meta del ODS 5.2, que se refiere a la eliminación de la violencia de pareja íntima contra la mujer. Y sobre la base de este ISAM, hasta ahora apoyamos a 55 EFS en 3 auditorías de implementación de los ODS distintas. Y una entre ellas fue un piloto sobre la auditoría del ODS 5.2, pero también 2 auditorías cooperativas o coordinadas del ODS 12.7 sobre las compras públicas sostenibles en la región de la ODS, de la OLACEF, perdón, y la auditoría de sistemas nacionales de salud públicas fuertes y resilientes, y eso es vinculado al ODS 3.IT. Y déjame parar aquí. Muchas gracias, Gracias. Petra. Sí, comentar que, claro, ustedes dieron apoyo a la auditoría de implementación del ODS 5, donde participaron 18 FS. Fue una auditoría muy exitosa y con esto me gustaría darle el paso a proyectar los resultados antes de darle la palabra a Joao. Los resultados del Menti, porque así aprovecho y les comento. Salían 73% de las personas que sí conocen la auditoría, pero igual hay un público que no conoce las auditorías coordinadas, y aquí me gustaría explicarle a nuestra audiencia, ya que las auditorías coordinadas es la primera recomendación de nuestro eje de política de género, y para comentarles un poco, el objetivo principal de las auditorías coordinadas es analizar las diferentes perspectivas sobre un mismo tema y al mismo tiempo presentar un panorama de cómo es tratado este tema específico a nivel nacional por cada FS participante y a nivel regional con la elaboración de un informe consolidado. Y aquí hago el enlace de que el GTG hoy en día se encuentra desarrollando una auditoría coordinada sobre violencia de género que va en línea exactamente con la política de igualdad y no discriminación. Y con esta pequeña introducción le doy ya el paso a Joao, y quisiéramos saber respecto a la auditoría inclusiva, es que tenemos conocimiento que el TCU desarrolla. Nos gustaría que nos explicaras cómo se realiza la planificación de estas auditorías de desempeño con perspectiva inclusiva y las diferencias que podemos encontrar sobre la selección de los objetos de auditoría, el mapeo de riesgo o la construcción de la visión del objeto de auditoría en este tipo que realiza el TCU en específico. Adelante, Joao. Obrigado, Nayad. Muchas gracias, Nayad. Bien, tenemos una actuación historialmente consolidada en la Constitución Federal basada en la materialidad, porque la principal función del TCU, del Tribunal de Cuentas de la Unión, es discutir la rendición de cuentas de los recursos financieros. La mayoría de los trabajos debe surgir de la concepción de la materialidad, que es el recurso, la cantidad de recursos involucrada en esta política específica. Y sabemos que cuando se trata de las políticas inclusivas, ni siempre los recursos alcanzan temas tan relevantes como otras políticas, como la política económica. Y en este aspecto ya hay una diferencia, porque la materialidad es un requisito, pero no es la única. Podemos tener políticas de inclusión de personas que son parte del espectro autista, pero tiene un impacto muy pequeño. Entonces hablamos aquí de la relevancia del tema. Entonces, además de la materialidad involucrada, también hay el tema de la materialidad del tema para definir cuál sería el objeto. El estudio que hicimos recientemente sobre las políticas de los estudiantes en términos de desigualdad en el ámbito de la enseñanza superior, que es para los cupos, para los estudiantes indígenas, negros y personas con discapacidad. En
el presupuesto no hay una rúbrica específica presupuestaria que defina el monto de recursos destinados a esta política. Es una política general de la educación superior, pero el recurso no está relacionado o conectado a la inclusión y reserva de cupos. Entonces, si usáramos el criterio de materialidad, no haríamos un trabajo de esta manera. Y, sin embargo, cuando pensamos en la relevancia social, la ley que prevé la reserva de cupos para las instituciones públicas de enseñanza, que haya al menos 50% de cupos reservados para grupos en algún tema de exclusión y vulnerabilidad social. Esto sí es relevante debido a la cantidad de los estudiantes, ¿no? Y en el caso específico de este trabajo también hay una oportunidad de control. Entonces estamos hablando de las políticas de géneros y podemos tener una oportunidad de control en momentos específicos. En el caso de Brasil tuvimos, por ejemplo, la inclusión del voto de la mujer. Entonces, un análisis ahora de cómo la mujer actúa en la política en Brasil en celebración del centenario del voto femenino, ¿no? Y en el caso de la ley de reserva de cupos en la enseñanza superior, teníamos una oportunidad de control porque la ley ya predice esta política. Entonces ahí está la relevancia social alineada a la oportunidad de actuación y también a la materialidad del tema. Y en este caso se volvía más tangente como una oportunidad de control de una política específica, más que el tema materialidad presupuestaria. Y básicamente en la planificación existe una necesidad de cercanía a la población, porque estos temas exclusivos exigen que la Corte de Cuentas salga de su análisis de rendición de cuentas de recursos financieros, pero pase a actuar también en una orientación para las políticas específicas de inclusión y combate a la desigualdad. Entonces no se trataba solamente a igualdad de género, sino un trabajo que discute el trabajo en la enseñanza superior y la inclusión de estos alumnos en situación de vulnerabilidad. Con relación a la construcción de objetos, ¿cómo construimos esta matriz? Bueno, pensamos en una revisión bibliográfica, revisión de reportes y otros trabajos ya hechos, revisión normativa, eso para cualquier trabajo de auditoría. Y en el caso de la auditoría de una perspectiva inclusiva, esto solamente no es suficiente, es necesaria una visión de beneficiarios en la planificación ya. No podemos solamente escuchar a los gestores y lo que está escrito acerca de la política. Por ejemplo, en la primera reunión de planificación de este proyecto de inclusión de los alumnos en vulnerabilidad, lo que hicimos en la reunión inicial no había ningún representante negro o un representante indígena, y de hecho, si yo construyo la visión general del objeto solamente de la perspectiva del ejecutor de la política, yo limito el análisis del beneficiario que efectivamente va a ser alcanzado por la política pública. Y ahí veíamos la necesidad en ese trabajo de incluir un segundo momento y un debate donde, aunque no pudiéramos escuchar un gran número de beneficiarios debido al formato del trabajo y el tiempo destinado, pudimos escuchar representantes. Entonces, fue muy importante para un estudiante negro ver una investigadora negra de un movimiento social hablando de las demandas y del proceso histórico de racismo. Es diferente que escuchar el gestor de esta política pública acerca de esta acción. O, por ejemplo, una persona con discapacidad hablar en la planificación acerca de las demandas y de las dificultades de estas personas para construir el objeto no solamente desde una perspectiva de lo que está en la ley y tampoco solamente desde la perspectiva del gestor. Entonces, la idea es pensar en la relevancia social como un tema muy importante para una perspectiva inclusiva, sin, entre tanto, enfocarse solamente en el tema presupuestario involucrado en la política pública, ¿sí? Gracias. Muchas gracias, Joao. Nos parece súper interesante, al menos hablo por mí, de que puedan incluir la perspectiva de los beneficiarios en estas auditorías. Siento que estos temas, al ser temas igual sensibles, el sentir de las personas es súper importante. Entonces, incluir en el control y fiscalización a la ciudadanía
Me parece súper importante. Muchas gracias, Joao. Antes de continuar, les invitamos nuevamente a dirigirse a la página www.menti.com con el mismo código anteriormente mencionado, 61 76 87 89, y responder a nuestra segunda pregunta. Ahora se está proyectando y pueden escanear el código QR, lo cual es mucho más fácil. Responder a la pregunta: ¿considera usted necesario que las EFS auditen programas destinados a mujeres, a personas de la diversidad, con discapacidad, adultas mayores, indígenas, etcétera? Estaremos revisando estos resultados en un ratito más. Pasamos nuevamente a Petra. Petra, nos gustaría mucho conocer cómo las experiencias de otros países en los temas de las auditorías de género. Tenemos conocimiento que se está llevando a cabo una auditoría de ODS 5.2 en Uganda. Si nos puedes explicar un poco cómo ha sido esa experiencia. Sí, muchas gracias. Y como Joao, creo también que para incluir el género y la inclusión tenemos que integrar el tema en la planificación, la realización de las auditorías, la presentación de informes, el seguimiento de la auditoría y también en la facilitación del impacto de la auditoría. Y en cuanto a la pregunta, como dije, la auditoría del ODS 5.2 en Uganda es un piloto basado en nuestro modelo de auditoría de ODS de la IDI, el ISA. Y comenzamos con el apoyo de esta auditoría en el contexto de la pandemia. Y lamentablemente, con el COVID, la violencia de género se disparó y el tema tiene mucha relevancia. Y estamos convencidas y convencidos de que las EFS tienen un papel muy importante. Pueden, por ejemplo, evaluar los marcos gubernamentales, los esfuerzos y la financiación vinculada a la violencia de pareja o a la violencia de género en general. Y en el caso de esta auditoría del ODS 5.2, las preguntas iniciales de la auditoría eran: ¿hasta qué punto el gobierno ha emprendido acciones para eliminar la violencia de pareja íntima? ¿O existe una coordinación, colaboración y comunicación eficaz entre las instituciones y las entidades gubernamentales a diferentes niveles para alcanzar el objetivo de esta eliminación? Y es importante mencionar también que no fue la primera auditoría relacionada con el género en Uganda, pero como siempre, la fase de sensibilización y la participación de las partes interesadas es muy importante. ¿Y por qué? Porque finalmente la auditoría quiere contribuir en este caso a la eliminación de la violencia de pareja íntima contra la mujer. Y la sensibilización y la participación de las partes interesadas puede contribuir a un mayor impacto de la auditoría. Por ejemplo, reunimos a la EFS con ONU Mujeres en Uganda y los apoyamos también para intercambiar con la academia y la sociedad civil. Entonces, apoyamos a la EFS de Uganda a incorporar los temas importantes de la participación de las partes interesadas y el impacto de la auditoría también. Pero también vamos a apoyar a la EFS de Uganda en el desarrollo de una cartera de auditoría de los ODS para el futuro, porque nos encantaría ver a las EFS y también a la EFS de Uganda aplicando una lente de género e inclusión en todas las auditorías.
La auditoría de la EFES de Uganda aún no se ha publicada, pero como es el caso con todas auditorías de cualquier EFES, no puedo compartir más información del contenido exacto de la auditoría antes de que se haya publicada. Habiendo vivido en Uganda durante 2 años y habiendo visto los desafíos de la violencia contra las mujeres y también las niñas, me encantaría ver el impacto de esta auditoría que nosotros y nosotras apoyamos. Muchas gracias, Petra. Yo creo que aquí es inevitable hacer el enlace con la auditoría que está llevando a cabo la SED de violencia de género. Siento que ese informe va a ser muy interesante y será muy interesante también compararlo con el de Uganda. Los temas de sensibilización sobre temáticas de violencia de género son súper importantes, por eso también el GTG se ha encargado que la auditoría que lleva la OLACEP capacite a los equipos auditores sobre estos temas y los sensibilice a la hora de que cuando lleguen a hacer la ejecución puedan tomar este tema de otra perspectiva. Así que nos encantará ver ese informe y poderlo compararlo con los informes de 24 entidades fiscalizadoras que están participando en nuestra auditoría coordinada. A continuación, expondremos los resultados de la última pregunta que mencionamos. Ahí, compartir, eso. Y como pueden ver, por gran mayoría nuestra audiencia dice que sí es muy necesario auditar estos temas. Estamos muy contentos de que la gran mayoría opina así, porque estamos trabajando para ello. La IDI, el TCU y el GTG y otras entidades fiscalizadoras de la OLACEP están tomando este tema como prioritario en nuestras auditorías. Muchas gracias. Ahora pasaremos a Joao. Nos gustaría saber un poco más sobre estas auditorías inclusivas que lleva el TCU, que lo encontramos muy interesante. Quisiéramos saber cómo la parte de la obtención de evidencias, la metodología que utiliza las auditorías en los temas relacionados a la reducción de desigualdades. No sé si nos puedes explicar un poquito más, Joao. Te doy la palabra. Obrigado, retornando novamente. Gracias. Aproveitando a respuesta segunda questão aprovechando do Menti, la respuesta de Menti, nuestro trabajo, por ejemplo, de inclusión de enseñanza superior, también era con relación a los aspectos de inclusión racial, como de negros e indígenas, personas con discapacidad y personas de baja renta. Y también los estudiantes de escuela pública, que es el primer norte de la reserva de los cupos, ¿no? de vacantes para estos estudiantes. Desde el manual de la auditoría debemos seguir algunas reglas para la obtención de evidencias. Primeramente, claro, no podemos dejar eso de afuera, ¿no? de evaluar la obtención de evidencias, pero el análisis documental solamente no es suficiente en términos de estas políticas inclusivas, porque estos reportes son fríos, no traducen aspectos, por ejemplo, del movimiento negro en la búsqueda de mejores condiciones de igualdad. Entonces, muchas veces no involucran esta perspectiva de la lucha del movimiento, temas acerca de las desigualdades raciais, né? Para vencer y superar las desigualdades sociales. Entonces, pensamos que algunos instrumentos, además de la evidencia documental, son fundamentales. Primero, el tema del grupo focal, que es poder actuar junto a algunos movimientos sociales que ya están luchando en contra de la desigualdad y discriminación, y escucharlos, ¿no? Para entender formalmente, y estos debates que promovimos permite poner en esta mesa una representante del movimiento negro y a la vez una representante del movimiento indígena, y poner en la misma mesa una representante de personas con discapacidad. Y este debate inclusivo no es un debate individual. Cuando hablamos del tema de
la renta, por ejemplo, en Brasil. Eso está relacionado con el tema racial. La mayoría de las personas que ganan menos están en el estrato social de las personas negras. Entonces las dos cosas caminan casi que juntas. Y el debate acaba promoviendo esta y también una cercanía del trabajo de auditoría, reforzando lo que los reportes ya están ofreciendo. Otra manera sería la utilización de gráficas e imágenes. Es mostrar solo un reporte escrito de su idioma, sin imágenes. Bueno, es más frío realmente, ¿no? Las imágenes hablan más rápidamente, ¿no es así? Entonces, vemos que hay una gráfica que muestra que la población indígena es mucho más grande que su representatividad en las universidades. Y estas gráficas son muy relevantes para la sociedad cuando lo lee inmediatamente que un reporte de 100 páginas, por ejemplo. Entonces, consolidar eso en imágenes y gráficas refuerza estos mensajes. Otro debate sería el tema de la representatividad. Vemos estos movimientos y que son debates individuales en el escopo por la lucha de la no discriminación, haciendo conclusiones que evidencian las movimentaciones del movimiento negro, indígena, para personas con discapacidad. Y en este caso específico, vemos cómo esto es fundamental, ¿no? Entonces, obviamente, análisis documental por exigencia del manual, un grupo focal que también nos da una oportunidad y también los debates colectivos. Hicimos un trabajo en un momento también de la inclusión de mujeres en el ámbito productivo. Era un convenio de la seguridad pública y las mujeres participaban de un proyecto de identificar los jóvenes en situación de vulnerabilidad en territorios marcados por la violencia. Porque las mamás son las que más sufren con la muerte de un joven en la periferia. Entonces hicimos este trabajo, pero por un error del trabajo, de la elección del grupo, teníamos 2 hombres para este grupo focal. Entonces la disponibilidad de las mujeres de participar de este grupo focal con 2 chicos del Tribunal de Cuentas fue una apertura mucho menor, ¿no? De ellas no se sentían tan cómodas, ¿no? En esta sociedad de madres, que ellas podrían contribuir más si hubieran mujeres ahí entre ellas. Entonces la formación del equipo es súper relevante para los resultados y evidencias que queremos levantar. Claro, muchas gracias, Joao. Yo encuentro que es súper importante que tengan esta visión de interseccionalidad, porque al fin y al cabo hay factores sociales que se superponen, como también mencionaba Petra, la visión de interseccionalidad en las auditorías y en nuestro trabajo como fiscalizadores, como entidades fiscalizadoras, es súper importante para tener en cuenta la realidad de la ciudadanía, al fin y al cabo, porque la ciudadanía es diversa, la ciudadanía tiene distintas características que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, por último, les invitamos nuevamente a dirigirse a Menti ya la última pregunta, y es sobre qué nos gustaría saber sobre qué temas les gustaría que se realizaran auditorías coordinadas en la OLACEP con perspectiva de género. Puede ser pobreza, puede ser un ODS, nos pueden poner allí cualquier idea que tengan en mente. Así que les repito el código es 61 76 87 89, o pueden escanear el código QR y contestar las preguntas que revisaremos una vez finalicemos este webinario. Muchas gracias. Y bueno, antes de finalizar, quisiera ya preguntarles a ambos panelistas que cuáles son los desafíos que tienen que considerar las FS cuando desarrollan auditorías que incluyan el lente de género o inclusión. Y con esto nos referimos no solo a que las FS auditen temas relacionados con género, con temáticas de género, sino que el proceso de auditoría también involucre la perspectiva de género. Así que no sé quién desea comenzar, Joao o Petra. Quizás le doy la palabra a Petra para seguir el orden, quien nos puede también explicar la nueva iniciativa de la IDI, Por favor, Petra. de Equal Futures Audit. Por favor, Petra. Sí, muchas gracias. Gracias. Y puedo compartir algunos desafíos que, como nosotras y nosotros en la IDI creemos que las EFS deben considerar
si quieren integrar con éxito una perspectiva de género o inclusión en sus auditorías. Primero, las EFS tienen que transversalizar el tema de género e inclusión en su propia institución, en su gobernanza, su estrategia, sus planes operacionales, sus recursos humanos, etc. Y creo que las recomendaciones de su política de género y no discriminación son muy esenciales. Tenemos que tener o desarrollar las capacidades de auditorías necesarias para hacer estas auditorías. Y otra vez, la OLACEF, con sus talleres, sus webinarios, sus acciones, hace un trabajo muy importante. Creo también que tenemos que tener el apoyo del liderazgo de las EFS, es muy esencial. Tenemos que tener las herramientas y manuales necesarias y mantener los esfuerzos de sensibilización en la EFS sobre el tema. Y es también fundamental conocer y respetar el contexto, y a veces tenemos que comenzar con lo que tenemos y construir a partir de ahí. Y eso es como lo queremos hacerlo en nuestra nueva iniciativa muy excitante que se llama Equal Futures Audit o Auditorías de Futuros Iguales en español. Lamentablemente vivimos en un mundo muy desigual y en donde podemos ver discriminación no solamente basada en el género, pero también como le dijo Joao, en función de otros factores, como el estado económico, la discapacidad, el estado migratorio, la edad, el origen étnico, etc. Y tenemos que preguntar, ¿quiénes son estos grupos marginados en el contexto del país y cómo tratan los gobiernos a las personas marginadas? ¿Y qué hay que hacer para que un gobierno sea más inclusivo? Y creo que las EFS, si quieren marcar la diferencia, tienen que contribuir a través de sus auditorías en sus contextos. Nuestra iniciativa quiere que las propias EFS puedan elegir el tema y el tipo de la auditoría de acuerdo con su contexto. Y entonces, dependiendo del contexto, los temas de estas auditorías pueden ser muy diferentes. En este momento estamos trabajando para elaborar una estrategia para estas auditorías de futuros iguales. Y a través de esta iniciativa vamos a sensibilizar y promover el tema, es muy importante, realizar auditorías de desempeño o cumplimiento de alta prioridad en áreas de inclusión como el género, la pobreza, la discapacidad, etc. Establecer redes de conocimiento y empoderamiento de las EFS y los auditores participantes de la EFS, y vamos a seleccionar auditores de las EFS participantes para que sean agentes de cambio dentro de sus propias EFS. Vamos a apoyar a estos o estas agentes para desarrollar estrategias de cambio, carteras de auditoría, estrategias, ser innovadores y realizar las auditorías. Y nos gustaría empezar con un grupo de EFS, incluyendo también las EFS de la OLACEF. Si esperamos claramente que sus EFS estén interesadas en participar en esta iniciativa que vamos a lanzar en Río de Janeiro, en la INCOSAI. Entonces, son bienvenidas y bienvenidos para el lanzamiento en Brasil. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que me voy a abstener antes de comentar, que pase Joao enseguida y nos dé su
su opinión sobre los desafíos. Eu corroboro com muitas falas da Petra. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Petra, primeramente con relación a los desafíos de actuación y los intereses plurales de las entidades fiscalizadoras, obviamente en diferentes contextos, pero que demandan también diferentes acciones de auditoría. Entonces, de manera coordinada, donde hay múltiples intereses y múltiples asimetrías sociales entre las cortes y instituciones, es un tremendo desafío, ¿no? Y el tema normativo, cada institución tiene instrumentos propios normativos de realización de sus procesos de fiscalización, lo que demanda también algún ajuste en términos de una auditoría coordinada. Otro tema que no deja de ser relevante es el tema de los temas convencionales, ¿no? Las auditorías convencionales, financieras, de aspectos económicos y con una actuación más tímida de las pautas inclusivas, pero que esto se revela en la misma organización interna de las instituciones organizadoras. Por ejemplo, tomamos un equipo para discutir desigualdad racial sin un integrante negro, un equipo para discutir una pauta, añadiendo políticas de violencia contra la mujer, pero no hay una mujer en el equipo para pensar en esta pauta. Entonces, necesitamos sensibilidad para darnos cuenta de estos aspectos, ¿no? Entonces, es algo de un aspecto interno que la misma sociedad muchas veces desconoce con esta actuación con una pauta más inclusiva. Por eso hacemos este trabajo de inclusión de estudiantes de la enseñanza superior. Y en el primer debate, la primera mesa, el ponente no sabíamos que teníamos competencia legislativa para el análisis de esas políticas públicas desde esta perspectiva. Imaginaba, de hecho, que ni podríamos y ni tendríamos condiciones legales de construir un reporte. Entonces, el mismo ponente no tenía conocimiento de la temática. Entonces, imagínense la sociedad, ¿no? Mujeres en situación de vulnerabilidad, en un abrigo, que recibe esta institución de control sin conocer esto que esta institución de control puede hacer. Y por eso tenemos este rol de demostrar su competencia de lanzar estas pautas inclusivas para que la sociedad pase a conocer eso. Es algo que estamos trabajando, sí. Y desde el punto de vista interno con relación a la desigualdad de géneros. En nuestra institución, por ejemplo, una pregunta de cuántas mujeres ocupan cargos de jefe, ¿no? En el liderazgo. Bueno, esta es una perspectiva interna y de inclusión también. Con relación a las auditorías coordinadas, hablamos de la diferencia de actuación entre las distintas entidades, pero también las diferentes técnicas que exigen una capacitación mayor de los equipos. Y no solamente desde un punto de vista técnico, pero también inclusivo. No podemos usar más la expresión indio en Brasil. Indígena es la más apropiada, aunque está ampliamente promocionado el tema indio, ¿no? Hay que cambiarlo. Entonces, por ejemplo, añadir el lenguaje brasileño de señales para las personas con discapacidad auditiva, todo eso se debe considerar. Muchas gracias, Joao. Claro, yo creo que todos concluimos en que es súper importante que dentro de las instituciones haya un enfoque de inclusión con sus mismas personas funcionarias y que se logre capacitar sobre estos temas y sensibilizar a todas las personas, no solo a las personas que auditan, no solo a las personas que trabajan estos temas en concreto, sino que la institución tenga esas miras de incluir, de corregir algunas malas prácticas y sensibilizar. Bueno, ahora como pasaremos a ver la última respuestas de Mentimeter. Como pueden ver allí, bueno, no veo tanto, pobreza, se ve inclusión, obras públicas, adultos mayores, veo educación y pobreza, seguridad ciudadana, hombres en las labores domésticas, labores de cuidado, mujeres en la administración, los ODS 3. Bueno, sobre el que más se ve, que es pobreza, quisiéramos informarle a nuestra audiencia que ya se está llevando a cabo
ya se llevó a cabo una auditoría sobre el ODS 1 de pobreza, que se llama Mitigación del impacto del COVID-19 y disminución de las brechas de género, donde ahí se hace el link con la perspectiva de género. Y mientras vemos esta nube gigante de ideas, las cuales tomaremos en cuenta para las próximas auditorías, queremos ya dar por finalizada este webinario en honor al tiempo. Queremos agradecer a todo nuestro público que nos ha acompañado cada primer miércoles desde mayo hasta ahora octubre en este ciclo de charlas magistrales Manos a la Obra. Y quisiéramos dar un especial saludo a nuestros puntos focales del GTG, quienes ya hemos recibido mensajes y se encuentran en una sala en Paraguay viendo este webinario todos juntos, lo cual encontramos una iniciativa muy buena. Y en esta línea me gustaría también agradecer en nombre del presidente del GTG y de todo el GTG a todas nuestras personas panelistas que han participado en este ciclo de charlas, desde la primera charla magistral que fue de cultura ética hasta funciones de auditoría, es decir, pasando por las panelistas de Tamara, Marco, el doctor Ever, María José, Verónica, Claudia, Lilian, Daniela, la doctora Paola, Juliana, Graciela, la secretaria Nelly, Loreto, Christopher, Gabriela, Petra y Joao. Aquí pueden ver, hicimos un collage de todas de nuestra experiencia con estas charlas magistrales y bueno, decirles que ha sido un honor y un gusto participar con todas nuestras personas panelistas y con nuestra audiencia que siempre ha estado acompañándonos y siendo muy interactivos en el Menti, en las preguntas. Y bueno, con esto damos por finalizado el ciclo de charlas magistrales del GTG. Les invitamos a todos y a todas y a todes a mantenerse informadas e informados de las novedades del grupo de género y no discriminación en holaced.com/GTG. Próximamente tendrán noticia de nosotros y desde ya los dejamos invitados a nuestro próximo evento para el 25 de noviembre en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, donde les tenemos una sorpresa y donde se tratará el tema de violencia en el lenguaje. Esperamos que no se lo pierdan y bueno, hasta la próxima y muchas gracias a toda nuestra audiencia y nuestras panelistas de ahora, Joao y Petra. Muchas gracias. Gracias, Petra, Joao. Y